Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor investigador de Flacso México, doctor en Ciencias Sociales por esta institución. Y yo soy Úrsula Zurita, profesora investigadora de Flacso México y coordinadora de un convenio muy ambicioso que tenemos con Prospera, el Programa de Inclusión Social. En esta ocasión, continuamos con nuestra charla en el marco del Programa Anual de Capacitación 2017 y continuamos esta charla sobre corrupción en México. Así que para tener una idea más precisa sobre las dimensiones de la corrupción en nuestro país y sobre todo entender, digamos, el alcance que tiene en el desarrollo social, un efecto, digamos, un tanto negativo, claro. No sé si nos podrías brindar como algunos datos, algunas cifras que muestren esta situación en la cual nos encontramos inmersos. Sí, mira, justamente para hablar de cifras y no decir cosas o inventar cosas me traje aquí mi papelito, porque acabamos de hacer una investigación que lo que intentamos mirar es cómo impacta la corrupción, no solamente en México, sino en varios países del mundo, en cosas muy importantes como por ejemplo el derecho a la alimentación, como la esperanza de vida, el derecho a la salud, en fin, ¿no? Distintos justo derechos humanos. Entonces nos encontramos después de hacer una base de datos y hacer las pruebas estadísticas correspondientes que, por ejemplo, aquellos países que mejoran un punto en el índice de corrupción del Banco Mundial, el Banco Mundial tiene un índice de corrupción que va de -3 a 3. Si un país pasa, por ejemplo, de -3 a -2 o de -2 a -1, si avanza un punto, logra avanzar hasta 10 años más en sus indicadores de esperanza de vida. Es decir, el impacto de un punto en la corrupción le pega a 10 años en la esperanza de vida, ¿no? Y si logra avanzar también un punto en ese mismo indicador del Banco Mundial, logra mejorar su PIB per cápita hasta casi $8,000. Y cuando además tienes una relación de la corrupción con la impunidad, es decir, tienes un país con alta corrupción, pero además también con alta impunidad, y lo que tienes es una mejora en ese país, esa cifra de 8,000 se puede ir a casi $9,500. Entonces también lo que encontramos ahí es una relación bien importante entre la corrupción y la impunidad, ¿no? Encontramos también cosas bien interesantes para el derecho a la educación. Por ejemplo, tomando ahora como punto de partida el índice de transparencia internacional, el índice de transparencia internacional son 100 valores. Si tú logras mejorar en 10 puntos de esos valores, mejoras 1.4 años tu promedio escolar, el promedio de escolaridad de tu población, que es un montón, en realidad es un montón. Y una de las cifras que más nos impactó a nosotros, para cerrar con esta que es de las más fuertes, analizamos, como te decía, todos los países a nivel mundial, pero analizamos también específicamente el caso mexicano. Y en el caso mexicano algo que vimos fue la percepción de la corrupción, cuando la gente cree que algunas de los órganos gubernamentales son corruptos, en particular trabajamos el caso de las policías. Y ahí en donde tienes un aumento de un punto porcentual en la percepción de la corrupción de la policía en particular, en esas entidades federativas, porque esto lo hicimos por entidad federativa, tienes 35 homicidios más, ¿no? En aquellas entidades federativas que la corrupción pasa, por ejemplo, la percepción de la corrupción pasa de que el 80% de la gente cree que una entidad, cuerpo policíaco es corrupto, pasas de 80 a 81, en esa entidad es probable que tengas 35 homicidios más, ¿no? Que es uno de los principales problemas que tenemos hoy en México. Ese es el nivel de la corrupción y es muy importante justo vincular esta idea de corrupción con impunidad, porque no es la corrupción por sí sola, sino también es el mensaje de que no va a pasar nada. Claro. De que lo puedo hacer y no va a suceder nada. Esas dos cosas vinculadas impactan durísimo en varios de los indicadores sociales y de derechos humanos. Bueno, yo creo que estos datos reflejan con mucha precisión la situación en la cual nos encontramos. Y en ese sentido, el surgimiento reciente de la Comisión Nacional contra la Corrupción pues busca revertir este panorama. No sé si nos podrías hablar de esta comisión y en particular de esta iniciativa de 3 de 3. Claro. Bueno, el sistema arrancó justamente por este sentimiento de que los actos corruptos no solamente se repetían, sino que además se hacían cada vez redes más complejas de corrupción, ¿no? Como lo que nosotros empezamos a mirar como estas empresas fantasmas, en donde además ya no solamente tienes la corrupción por parte del órgano gubernamental, sino una coordinación de ese órgano gubernamental con órganos privados cuando efectivamente existen, y en los peores de los casos también con el crimen organizado, por lo que entonces la red compleja de corrupción se hace no nada más muy difícil de seguir, sino además muy
violenta, ¿no? Entonces, cuando tienes esas redes complejas, se hace muy complicado poder, pues, justamente desandar esa red. Entonces, frente a esos nuevos desafíos es que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Son muchos los elementos, el sistema es una cosa muy compleja, probablemente ese es uno de los contras del sistema, que entenderle solo a la ley de coordinación es muy complicado, ¿no? Y uno de los aspectos que integra es lo que, como tú lo mencionabas, la ley 3 de 3, que fue de las cosas más resistidas, ¿no? La ley 3 de 3 es simplemente que, pues, transparentar 3 tipos de declaraciones distintas: la declaración fiscal de todos los funcionarios públicos, la declaración de intereses, que esta no existía y es muy importante, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, yo puedo decir que soy accionista de una determinada empresa, que mi hermano es accionista de una determinada empresa, etcétera, etcétera, y que ese tipo de cosas van a impactar en las decisiones que yo tomo, ¿no? O en las relaciones como funcionario público que yo tengo. Entonces, eso también se tendría que transparentar. Y la tercera cosa, la tercer tipo de declaración de esa ley 3 de 3 es justamente la declaración patrimonial, no solamente mía, sino también de mi gente más cercana, mis hijos, mis hermanos, madre y padre, para determinar cómo llego yo a la función pública, cuál es mi tendencia patrimonial y cómo salgo yo. Esa es de las cosas que más se resistió, pero finalmente pasó de forma muy acotada, pero pasó en la ley. Y en este nuevo contexto, ¿hay algún papel distinto que pueda jugar la ciudadanía? Sí, hay un papel, bueno, es uno de los cambios principales. Yo creo que hay 3 elementos relevantes en el Sistema Nacional Anticorrupción, si tenemos que hacer un rápido y apretado resumen. El primero, justamente, como su nombre lo indica, es que lo que se intenta es que haya mucha más coordinación, porque son muchos los órganos. Nosotros crecimos muchísimo en órganos anticorrupción, ¿no? Teníamos la Auditoría Superior de la Federación, que además desde hace 15 años ya es justamente autónoma. Teníamos la Secretaría de la Función Pública, tenemos también a la PGR, teníamos un tribunal entonces fiscal que ahora tiene un nombre distinto. Teníamos, el Coneval de alguna manera, aunque no forma parte del sistema, también tiene que ver obviamente con la lucha anticorrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En fin, son un conjunto de órganos. No todos ellos entraron al sistema nacional, pero sí la mayoría de ellos. Bueno, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, sería uno de los más importantes. Pero son órganos autónomos que funcionaban de forma fragmentada. Entonces, uno de los principales o de los elementos centrales es justo establecer un comité con todos esos órganos para, pues, tener una política pública coordinada. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo importante, yo creo, tiene que ver con una plataforma digital que va a permitir además dar a conocer la información que generan todos esos órganos. Entonces, lo que se espera con eso es que tengamos también mucha más transparencia, pero esto es algo que todavía no se echa a andar, ¿no? Porque es muy reciente el sistema nacional. Pero el tercero, y con esto voy a la pregunta que hacías, que es el más importante, se establece un comité ciudadano. Y la idea importante de ese comité ciudadano es que el comité ciudadano no va a hacer el trabajo de investigación y responsabilidad penal, tampoco de responsabilidad presupuestaria, mucho menos de responsabilidad administrativa. Todas las instituciones que ya existían van a seguir haciendo ese tipo de funciones. Entonces, el comité ciudadano, su papel principal es ser el empuje político, ¿no? Para que ya lo que tengamos no es una política anticorrupción que esté sustentada en la simulación. Por eso es que tenemos que tener un comité, por un lado, muy técnico, con mucha capacidad técnica para entender todos estos temas, pero al mismo tiempo un comité muy político que logre empujarlo. Y tal vez el punto más importante de ese comité es que el presidente de ese, o en este caso porque ya fue nombrado, la presidenta de este comité, que es Jacqueline Pechard, se va a convertir de forma inmediata en la presidenta también del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Del comité coordinador del sistema, lo que le permite hacer lo que nosotros conocemos en ciencia política como una agenda setting, ¿no? Ella va a poder justamente determinar la agenda del comité. Entonces se hace muy importante que tenemos un nuevo órgano, que es un nuevo órgano esencialmente ciudadano. Junto a eso, pues obviamente hay muchas cosas que la ciudadanía puede hacer, en particular la sociedad civil organizada. Algo que hace mucha falta son las contralorías ciudadanas. Ya tenemos varias organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con temas de corrupción y de transparencia, pero hace falta más, sin duda. Y para concluir, desde tu perspectiva como especialista en este tema, ¿qué implicaciones le ves a la puesta en marcha de este nuevo sistema desde digamos, la trinchera de Prospera, claro, ¿no? Como el principal programa para la inclusión y el desarrollo social de nuestro país? Sin duda. Va a impactar en Prospera, pero va a impactar en general, yo creo, bueno, yo espero, ¿no? Porque eso es lo que todos esperamos. Lo que esperamos primero del sistema es que funcione, ¿no? Y si funciona, lo que tendría que impactar es en general en todos los programas de política social, incluyendo, por supuesto, en Prospera. Los principales problemas muchas veces no los tenemos en los programas nacionales, muchas veces los principales problemas los tenemos en los programas estatales y en los municipales. Pero aún así lo que vamos a tener, por
ejemplo, es información sobre el padrón, para saber si tenemos un padrón justamente técnicamente sólido, que además sea público, que además sea eficiente, que no se preste a creación de redes clientelares ni elementos de corrupción, y va a impactar también en identificar si se está cumpliendo con los objetivos del programa, si además estos objetivos no fueron desviados con una lógica corrupta por una apropiación ilegal, digamos, del diseño de la política pública. Entonces, lo que el comité va a hacer es darle seguimiento en general a toda la política social, sobre todo mucho a los elementos presupuestarios, y nos va a permitir también tener una cosa que hoy no tenemos, que son pues indicadores fiables también de lo que sucede en materia de corrupción en México. Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias, Luis Daniel. Muchísimas gracias. Hasta luego.